La chocante revelación de mi hija tras el parto. Un secreto aterrador bajo la cama. Era el día más esperado de mi vida, el nacimiento de mi hija. Después de semanas de ansiedad y felicidad, por fin la tenía entre mis brazos. Su llanto era una melodía que llenaba el aire, un canto de vida que eclipsaba todo. Carlos sonreía. Sus ojos brillantes reflejaban una alegría profunda que me llenaba de amor. Pero, a medida que pasaban las horas, la calidez de la alegría comenzó a desvanecerse. Cuando decidí limpiar la habitación, encontré un diario escondido bajo la cama, un objeto inofensivo que pronto desataría una serie de eventos aterradores. El cuaderno era viejo, con una cubierta de cuero desgastada. Al abrirlo, el aroma a papel amarillento me golpeó la nariz. Las manos me temblaban mientras leía las confesiones de Carlos, llenas de un pasado oscuro que nunca había imaginado. Hablaba de su infancia, de experiencias aterradoras, de noches en vela y sombras que acechaban en la oscuridad. Mi piel se erizó al leer sobre la secta que había marcado su vida, un grupo que realizaba rituales macabros y que, según él, lo había dejado atrapado en un laberinto de miedo. Cada palabra era como un puñal, hiriendo mi percepción de la persona a la que amaba. La atmósfera en nuestra casa cambió. El aire se volvió denso, pesado. La risa de nuestra pequeña se convirtió en un eco lejano, mientras una sombra de paranoia me acechaba. ¿Qué secreto había llevado Carlos a nuestra vida? A medida que su confesión giraba en mi mente, la imagen de nuestra bebé se distorsionaba. ¿Era ella un inocente o un peón en un juego que ni él ni yo podíamos entender? La confrontación con Carlos fue inevitable. «¿Qué es esto?», le grité, con el diario aún en mis manos como un arma. Su mirada cambió, una mezcla de miedo y desdén. «Nada de eso es real, Mariana», dijo, pero sus palabras sonaron a eco vacío. La tensión creció. Nuestras voces chocaban como olas en una tormenta. Cada vez que le miraba, veía sombras en sus ojos. Él insistía en que era solo un mal sueño, pero yo sabía que algo oscuro vivía en su pasado. Sentía que cada rincón de nuestra casa guardaba secretos. Comencé a investigar, buscando respuestas en el silencio espeso que nos rodeaba. Pero lo que encontré fue aún más aterrador. Un antiguo vecino, un hombre con cicatrices en el rostro y un brillo peligroso en sus ojos, murmuró sobre la secta, sobre personas desaparecidas y rituales que nunca deberían haber ocurrido. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Estaba mi familia en peligro? ¿Algún oscuro antagonista estaba acechando en las sombras, decidido a proteger secretos que amenazaban con consumirnos? La vida que había soñado se desmoronaba. La pregunta se instaló en mi mente. ¿Debería desenterrar una verdad aterradora o vivir en la cómoda ignorancia de las mentiras? El amor por mi hija crecía, pero también mis miedos. ¿Era ella también parte de un plan oscuro que nunca comprendí? Quería protegerla, pero el hilo que unía a mi familia comenzaba a deshilacharse. Mi corazón latía con fuerza y la urgencia de encontrar respuestas me envolvía. Cada día se volvía una batalla interna y cada noche un paso más hacia la oscuridad. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte
Una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se hizo profunda, y el aire en la casa parecía vibrar con una tensión insoportable. Con cada pequeño sonido, mi corazón latía más rápido. Estaba decidida a proteger a nuestra hija, pero había una inquietud creciente, como una sombra que se expandía íntimamente. Mientras revisaba el diario de Carlos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras resonaban en mi mente. Los rituales no han terminado. Cada rincón de la habitación parecía observarme, aguardando el momento exacto para revelarme lo que temía. Fue entonces cuando escuché un ruido sutil, algo que venía del armario. Era un leve chirrido, tan inesperado que casi me detuve a calmarme. Pero no podía. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Me levanté del sillón como impulsada por un resorte. Abrí la puerta del armario con un movimiento brusco. Lo que encontré me dejó sin aliento. Una serie de fotos colgaban de una cuerda. Imágenes en blanco y negro de personas desconocidas. Todos con miradas ausentes, como si estuvieran atrapados en un trance. Mi piel se heló. Uno de ellos era Carlos, un niño pequeño, con una expresión de terror en su rostro. Tragué saliva y mi garganta se apretó. Pero eso no fue todo. Al fondo había un pequeño espejo, cubierto de polvo. Lo limpié con la mano, y cuando el reflejo apareció, mi corazón se detuvo. En lugar de mi propio rostro, vi el de un hombre. Alguien que no conocía, con ojos oscuros y una sonrisa inconfundiblemente malevolente. Grité, pero el sonido se ahogó en mi pecho. De repente, el teléfono sonó con fuerza, interrumpiendo mi pesadilla. Era Carlos, su voz temblando. «Mariana, necesito que vuelvas a casa ahora. Hay algo que debes saber». Su tono era grave, lleno de una urgencia que no podía ignorar. Corrí hacia la puerta, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de mi cuerpo. Cuando llegué a casa, lo encontré pálido. Su rostro ansioso reflejaba el caos que había en mi interior. «No sé cómo decir esto», dijo, pero sus palabras se desvanecieron, reemplazadas por el sonido de la respiración agitada de nuestra bebé en la cuna. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La luz del comedor parpadeó y una figura emergió de las sombras. Era una mujer, con un vestido blanco y cabello largo, casi flotante. Su mirada estaba fija en nuestra hija. «Ella es el vínculo», murmuró con voz hipnótica. «El sacrificio necesario para cerrar el círculo». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cada palabra de la mujer se sentía como un golpe. Miré a Carlos, buscando respuestas, pero sus ojos se llenaron de terror. «No debiste descubrirlo». La mujer alzó la mano, y la habitación se llenó de un eco profundo, un murmullo antiguo que llenó el aire de dolor y desesperación. Mi respiración se volvió frenética. ¿Qué significaba esto? La verdad estaba ante mí. Un manto de oscuridad se extendía, y nuestros sueños se transformaban en pesadillas. La mujer se acercó un paso más,
su sonrisa revelando secretos aún más devastadores. El tiempo se acaba y el pacto debe cumplirse. Estaba atrapada en una encrucijada. ¿Podía enfrentar esta nueva realidad o aceptaría la oscuridad que venía con ella? Con una determinación endiablada en mi pecho, supe que debía luchar por mi hija, descubrir hasta dónde llegaba el misterio. ¿Sería capaz de salvar a nuestra familia o ya era demasiado tarde? La atmósfera era densa. La mujer de vestido blanco, con su mirada perdida, se acercó más, como si estuviera a punto de revelar un secreto que llevaba siglos oculto. El sacrificio necesario para cerrar el círculo. Sus palabras resonaban en la habitación, y un sudor frío empezó a recorrerme la espalda. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creerlo. ¿Sacrificio? ¿A qué te refieres? La voz casi me falló. Miré a Carlos, buscando respuestas en sus ojos, pero solo vi miedo. Su rostro se había puesto blanco, como papel. «Mariana, esto no está pasando», murmuró, sin quitar la vista de la mujer. Ella sonrió. No era una sonrisa amable. Era la mueca de quien sabe algo que tú ignoras, algo aterrador. «Ella es el eslabón», dijo, señalando a nuestra hija en la cuna. «Nació en el momento adecuado. Su llegada es parte de un ciclo que debe completarse». Fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Mis piernas flaquearon. ¿Qué ciclo? ¿Por qué nuestro bebé? Los ecos de sus palabras me atravesaban. No, no puede ser. La mujer avanzó un paso más, y en ese instante, algo crujió detrás de mí. Me giré y vi la puerta de la habitación abriéndose lentamente. Era como si una fuerza invisible empujara la madera. El pánico me comenzó a invadir. «Carlos, hay alguien más», grité. Pero él estaba congelado, atrapado en esa mirada de horror. Justo en ese momento, del umbral apareció un hombre, un rostro que me resultaba familiar. Mis ojos se ampliaron al reconocerlo. Era el mismo vecino que había murmurado sobre la secta. Su rostro estaba más pálido de lo que recordaba, y su mirada era como un túnel oscuro que me consumía. «Te lo dije, Mariana, los rituales no han terminado. Debemos actuar ahora». Su tono era de urgencia, pero también había una sombra de desesperación. El ambiente se volvió un caos. La mujer se volvió hacia el hombre, y en un instante, el aire se empezó a llenar de murmullos, como si una multitud invisible estuviera presente. «No eres parte de esto. ¡Sal de aquí!», gritó la mujer, rabia en su voz. Pero él no se movió, solo la miraba, con una intensidad que daba miedo. Carlos entonces se volvió hacia mí, su rostro lleno de pavor. «¿Qué significa esto? ¿Por qué está él aquí?». Y en ese preciso instante, la mujer levantó las manos y un resplandor brillante empezó a emanar de sus palmas. La luz iluminó toda la habitación y yo sentí que un tirón me atravesaba, como si una corriente eléctrica me hiciera caer. La luz era demasiado intensa. Y cuando la claridad se disipó, me encontré en otro lugar. Había un gran círculo dibujado en el suelo, y dentro de él, unos símbolos que jamás había visto. Miré alrededor, y vi a personas encapuchadas, sus ojos brillando con un fervor inconfundible. «¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?», murmuré en voz baja, mientras el pánico me inundaba. «Este es el lugar donde todo comenzó», dijo el hombre del vecino, volviendo a aparecer a mi lado. «Y tú eres la clave,
siempre lo ha sido. Su voz era más profunda, como si resonara en el aire vaporizado. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su siguiente frase. Carlos no es quien dice ser. Mis piernas temblaron. Me giré lentamente hacia Carlos, quien aún estaba allí, con su expresión confusa. ¿Qué significa eso?, pregunté, incapaz de ocultar el temor que me invadía. La mujer comenzó a reír, una risa que resonó como un eco de locura. La verdad está oculta en la sangre, en el pasado que han compartido. Todos ustedes son parte de esto. No puedes escapar de tu destino. De repente lo comprendí. Las verdades que creía conocer se desmoronaban como un castillo de naipes. La vida que habíamos edificado estaba construida sobre una mentira. Las miradas de los encapuchados se centraron en nosotros, y sentí que el aire se volvía tan espeso que apenas podía respirar. «¡No, no puede ser!», grité descontrolada. Carlos dio un paso atrás y me miró fijamente. «Mariana, hay cosas que necesito explicarte». Pero su voz se desvaneció en el murmullo de la multitud. La angustia me explotó en el pecho. ¿Qué estaba pasando? Carlos era parte del mismo laberinto oscuro del que había intentado escapar. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte, la misma que había sentido el escalofrío al ojear el diario, sabía que debíamos afrontarlo juntos, o la oscuridad nos consumiría. Con cada respiración, la tensión aumentaba. ¿Sería capaz de confiar en el hombre que amaba o había sido una ilusión todo este tiempo? Al ver su rostro, entonces todo se oscureció. Solo quedaba una pregunta, una duda aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a nuestra hija? La respuesta se me escapaba, como arena entre los dedos. Y justo ahí, mientras el círculo se cerraba, supe que todo estaba a punto de cambiar. La atmósfera se volvió electrizante. La mujer de vestido blanco se acercó, sus ojos llenos de una locura que helaba la sangre. El sacrificio necesario para cerrar el círculo. Sus palabras reverberaban en mis oídos, mientras sentía que la habitación se cerraba a nuestro alrededor. Miré a Carlos con desesperación, buscando la verdad en su rostro. ¿Qué significaba eso? Entonces el hombre del vecino habló de nuevo, su mirada empañada de nostalgia. Siempre supe que llegaría este momento. Mariana, ven, necesitamos entender lo que estamos enfrentando. Su voz tenía un tono apremiante, como si cada segundo contara. Carlos retrocedió, cada vez más pálido. Su mirada se desvió hacia la multitud que nos rodeaba, y yo pude sentir cómo su deseo de escapar crecía. «Esto no es un juego, Mariana. Debemos salir de aquí». El miedo en su voz me hizo temblar, pero la mujer avanzó, tomándome del brazo. Su toque era frío, como el hielo. «Es muy tarde para escapar», dijo, y en un giro casi teatral, se volvió hacia la multitud. «Este es el momento que hemos esperado. ¡Reunámonos!». De repente, todos los encapuchados comenzaron a murmurar. Sus voces se entrelazaban en un coro oscuro, resonando como un eco aterrador. Mi corazón latía con fuerza. Cada golpe parecía un grito de alerta. «¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren de nosotros?». Apenas podía articular las palabras, pero el caos crecía a mi alrededor. La figura de la mujer se volvió tan imponente que sentí que podía desvanecerme en la sombra de su presencia. Ellos lo saben. Su llegada fue un presagio. Y tú, Carlos,
Nunca debiste ocultar quién eres. Las palabras del hombre del vecino resonaron con un peso que no podía ignorar. Me giré de nuevo hacia Carlos. Su expresión se volvió de horror a confusión. «No sé de qué estás hablando», respondió, su voz temblando. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida. La luz titiló de manera inquietante. Y justo cuando creí que todo lo que conocía se desvanecería, un grito desgarrador resonó. Era el llanto de nuestra bebé. «Ella no», grité mientras mis instintos me llevaban hacia la cuna. Cada paso hacia ella era un acto de desesperación, y me sentía como si estuviera corriendo contra un torrente. La figura de la mujer rió suavemente, y eso me aterró aún más. «Ella es nuestra salvación o nuestra perdición», dijo, y el peso de sus palabras se abrumaba. Cuando llegué a la cuna, la imagen de la mujer se superpuso a la de nuestra bebé. En un parpadeo pude ver un destello en sus ojos, un momento de claridad. «Carlos, mira». Pero cuando me giré, a su lado ya no estaba el Carlos que conocía. En su lugar había un rostro que jamás había visto, el de un hombre diferente, con rasgos familiares que enloquecían mi mente. Mis ojos se abrieron como platos. «¿Quién eres tú? ¿Qué le has hecho a Carlos?». El hombre en el cuerpo de Carlos sonrió, una sonrisa oscura que parecía romper la realidad en momentos. «Ah, Mariana, el mismo Carlos siempre ha estado aquí, pero no como tú lo pensabas. Yo soy quien realmente lo guió a ti, y ahora estoy aquí, para reclamar lo que es mío». El mundo se detuvo. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Carlos, mi amado, mi compañero, era un juego de sombras. «No», murmuré. El eco de la multitud aumentó, y la mujer alzó las manos. «Es hora de que la verdad salga a la luz. El ciclo debe completarse». Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué pasaría con nuestra hija? ¿Con mi familia? La luz volvió a brillar intensamente, y antes de que pudiera reaccionar, todo se desvaneció en una oscuridad pura. Donde había un círculo lleno de deseo y temor, ahora solo quedaba un vacío abrumador. De repente la luz se apagó. «Mariana, ¿dónde estás?». La voz de Carlos resonó desde la tiniebla, pero ya no sonaba como antes. ¿Era él o su reflejo? Mi corazón se detuvo. ¿Es realmente él quien llama? ¿O simplemente un eco de lo que fui y perdí? La pregunta se convirtió en un eco en mi mente mientras sentía que el abismo se acercaba de nuevo. La oscuridad me envolvió por completo. «Mariana, ¿dónde estás?». La voz de Carlos resonó desde la nada, pero sonaba diferente, como un eco distorsionado. Mi corazón empezaba a latir con fuerza, y la confusión me hizo temblar. «Carlos, ¿eres tú?», grité, pero el silencio me devoró. La sensación de desamparo aumentaba, y solo podía pensar en mi hija. De repente, una luz brillante iluminó el espacio. La figura de la mujer vestida de blanco apareció nuevamente, sus ojos llenos de locura. «El sacrificio necesario para cerrar el círculo», repitió con una sonrisa escalofriante. Me di cuenta de que cada vez que hablaba, su mirada se posaba en el rincón oscuro de la habitación, donde la sombra de un hombre se fue formando, tomando una forma familiar. «Carlos», murmuré, y cuando el hombre se acercó, mis dudas fueron desvaneciéndose. Era él, pero había algo en su mirada que no reconocía. «Siempre he estado aquí, Mariana», dijo el Carlos que creía conocer. «Siempre, y tú nunca lo entendiste».
Una ráfaga de confusión circuló a través de mí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? El pánico me invadió, y la realidad empezaba a desquebrajarse. Mariana, no soy solo lo que crees. He estado aquí desde el principio, ocultándome en la luz de otra vida. Sus palabras se arrastraban entre susurros. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida. En un giro rápido, vi las miradas de los encapuchados, y su rostro se transformó en una expresión de puro miedo. «No debiste aparecer», dijo uno de ellos agachando la cabeza. La mujer alzó la mano, y el aire pareció hacer una pausa. «El momento ha llegado. El próximo paso debe ser tomado». Con un gesto, la mujer señaló hacia la luz, donde una especie de portal se empezaba a formar. Vibrante, pulsante. «¡Márchate de aquí! ¡No entres!», grité, sintiendo que la descomposición de todo lo que había creído hasta ese momento se deshilachaba a mi alrededor. Pero fue demasiado tarde. Carlos había empezado a avanzar hacia la luz. No puedo evitarlo, Mariana. Es parte de mí. Es parte de este ciclo. Vi cómo su figura se desvanecía en la luminosidad, mientras yo gritaba su nombre. «¡Carlos!». Cada grito vibraba en mi pecho con dolor, y al mismo tiempo, una sensación de traición atravesaba mis venas. El caos se intensificó, y la risa de la mujer resonó como un eco helado de locura y celebración. Lo tienes. Todo es parte del sacrificio. Comenzar de nuevo. Entonces, el aire se volvió denso, y sentí que todos los ojos estaban sobre mí. El eco de la multitud se hizo más fuerte, como un río impetuoso. Su tiempo de preparación ha llegado. La marca ya está en su sangre. Mi ser se paralizó. Un escalofrío recorrió mi espalda, y comprendí lo que estaba en juego. La esencia de mi familia, el sacrificio de mi hija. «No», grité con todas mis fuerzas. «No voy a dejar que esto suceda». Pero cada palabra se convirtió en un susurro en el aire, y la luz se hacía cada vez más brillante. La figura de Carlos se tornaba débil, sus ojos llenos de tristeza. De repente, el hombre del vecino apareció a mi lado. «Mariana, escúchame. Tu hija no es solo un vínculo. Ella es el verdadero sacrificio. Lo que Carlos ha estado buscando toda su vida es el poder que tu sangre le otorga». Cada palabra golpeaba como un martillo, haciéndome tambalear. «No, eso no puede ser», balbuceé, mientras un hilo del pasado se enredaba en mi mente. Tú eres parte de esto. Siempre lo fuiste», le dije, y sus ojos reflejaron cada secreto que habíamos compartido. El grito de mi hija cortó el aire como un cuchillo, y en un acto de desesperación corrí hacia el portal. «No voy a dejar que les pase nada». La luz me envolvió, y una sensación de volar me atravesó. En un instante, todo se desvaneció de nuevo, dejando solo la oscuridad. Cuando recuperé el sentido, me encontré en un lugar desconocido. La habitación parecía un lugar familiar, pero todo estaba al revés. El eco de risas resonaba a mis espaldas, y al darme la vuelta, vi a mi hija jugando feliz con algo que parecía una muñeca en la mano. Pero esa muñeca no era normal. Sus ojos parecían moverse, como si estuvieran observándome. Un sudor frío se deslizó por mi frente. La verdad se me aplastaba. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo que la realidad giraba a mi alrededor. La mujer de vestido blanco apareció de nuevo, sonriendo.
Su presencia irradiaba algo absolutamente inquietante. No te preocupes, Mariana. Todo está como debe estar. Ahora el verdadero juego comienza. Mis manos temblaban. Entonces, la muñeca sonrió y su boca se abrió, revelando que no era una muñeca, sino algo más, algo que nunca esperé. ¿Quién eres tú?, grité, y el eco de mi pregunta retumbó en la habitación, dejando la desesperación suspendida en el aire. Era el giro más oscuro que podría haber imaginado, y mientras todo colapsaba a mi alrededor, me di cuenta de que esta era solo la primera parte de un rompecabezas que apenas empezaba a tomar forma. ¿Qué parte de mí había entregado al juego? ¿Y qué vendrá después? El abismo era la única respuesta que tenía. La habitación estaba impregnada de un silencio escalofriante. La muñeca que había estado sonriendo ante mí ahora parecía cobrar vida propia. La risa de mi hija resonaba, pero ya no era la melodía dulce que había conocido. Era un eco distorsionado, como si algo más oscuro se escondiera detrás. A medida que mis latidos se aceleraban, sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible pesara sobre mí. La mujer de vestido blanco se acercó lentamente, su mirada fija en la muñeca. «Ella es el vínculo», repitió, con un tono casi reverente. Mis ojos se abrieron de par en par, la confusión y el miedo invadiendo cada rincón de mi ser. ¿Qué vínculo? ¿Qué secreto estaba escondido aquí? Sin poder contenerme, avancé hacia la muñeca. En ese instante, algo extraño ocurrió. Las paredes comenzaron a temblar y un viento helado sopló desde la nada, agitando los objetos a mi alrededor. La muñeca, con sus ojos ahora oscuros como un abismo, susurró mi nombre y el pánico me invadió. Mariana, su voz sonó como un eco lejano, distorsionada, como si lo dijera desde el fondo de una tormenta. De pronto, la luz de la habitación se apagó, y en la oscuridad vi el destello de varios rostros. Eran los encapuchados. Su murmullo se elevó, repitiendo palabras que no entendía. Me volví hacia Carlos, pero ya no estaba a mi lado. «Carlos, ven aquí», grité con toda mi fuerza, pero mi voz se perdió en el mar de susurros. Cuando la luz regresó, vi la figura de Carlos, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía, ya no era el hombre que amaba. «Mariana», dijo con voz temblorosa, pero el tono era diferente, como si hablara una entidad que había tomado su lugar. El cambio era sutil, pero palpable. El aire tenso se transformó en una presión casi insoportable. «Carlos, por favor, no me dejes», grité, mientras el terror se apoderaba de mí. La mujer sonrió, y no era una sonrisa de consuelo, sino una que dejaba ver secretos oscuros. «El ciclo debe completarse, querida. Tú sabes lo que hay en juego». Su voz se deslizó dentro de mí, despertando recuerdos, visiones de un pasado que creía haber olvidado. De repente, todo se tornó borroso. Los rostros de los encapuchados empezaron a transformarse. Uno de ellos se acercó y en un instante su máscara cayó, revelando a alguien que conocía. Era mi madre. Mis manos temblaron. No podía creer lo que veía. «¿Qué haces aquí? No puede ser». Su presencia era un golpe en la cara, una traición profunda. Mientras el caos aumentaba a mi alrededor,
comprendí que no solo estaba enfrentando a desconocidos, sino a secretos familiares enterrados. Tu sangre es nuestra conexión, dijo mi madre, su voz resonando en la habitación como un canto de sirena. Debes elegir entre huir o aceptar lo que eres. Las palabras retumbaban en mi cabeza. ¿Qué soy?, pregunté, la angustia transformándose en desesperación. La multitud giró su atención hacia mí. Los murmullos se intensificaron y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Justo en ese momento, la muñeca levantó su mano y el ambiente estalló en una colisión de luces. El brillo me cegó un instante, y cuando la visión regresó, vi a Carlos nuevamente. Pero en sus ojos había algo que no podía ignorar, una chispa de entendimiento, de complicidad. Mariana, todo esto lo hemos tenido bajo control. Lo que estás viendo es solo el principio. La revelación me atravesó como un rayo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome traicionada y confundida a la vez. La muñeca, en su grotesco esplendor, comenzó a reír, y la habitación retumbó con el eco de sus risas. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, una explosión resonó fuera de la habitación. Las paredes comenzaron a crujir, y al abrirse una grieta en el suelo, una sombra emergió. La figura oscura parecía cobrar vida, y su forma era inquietante. Con un solo movimiento, la realidad se desdobló ante mí. ¡No!, grité, mientras intentaba contener el impulso de caer en el abismo. El destino de todos los presentes pendía de un hilo. Las conexiones que creía conocer eran ahora un laberinto de traiciones y secretos. Mi corazón latía con fuerza, y me di cuenta de que estaba en el centro de algo más grande, algo que no podía comprender. La figura oscura se acercaba, y en su interior percibí la esencia de los que había perdido. Tú eres la clave, Mariana. Tu elección marcará el fin o el inicio de todo. ¿Qué decisión tomaría? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de nuestras vidas? ¿O era todo un plan diseñado hace tiempo? En ese momento entendí que el verdadero sacrificio aún no había sido revelado, y la incertidumbre de lo que vendría me llenó de un miedo palpable. ¿Era yo realmente quien debería tomar esa decisión? ¿O ya había sido elegida por fuerzas que no podía controlar? La oscuridad se acercaba, y no sabía si estaba lista para enfrentarla. La habitación estaba impregnada de un silencio escalofriante. La muñeca que había estado sonriendo ante mí ahora parecía cobrar vida propia. La risa de mi hija resonaba, pero ya no era la melodía dulce que había conocido. Era un eco distorsionado, como si algo más oscuro se escondiera detrás. A medida que mis latidos se aceleraban, sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible pesara sobre mí. La mujer de vestido blanco se acercó lentamente, su mirada fija en la muñeca. Ella es el vínculo, repitió, con un tono casi reverente. Mis ojos se abrieron de par en par, la confusión y el miedo invadiendo cada rincón de mi ser. ¿Qué vínculo? ¿Qué secreto estaba escondido aquí? Sin poder contenerme, avancé hacia la muñeca. En ese instante, algo extraño ocurrió. Las paredes comenzaron a temblar y un viento helado sopló desde la nada, agitando los objetos a mi alrededor. La muñeca, con sus ojos ahora oscuros como un abismo, susurró mi nombre, y el pánico me invadió. ¡Mariana! Su voz sonó como un eco lejano, distorsionada,
como si lo dijera desde el fondo de una tormenta. De pronto la luz de la habitación se apagó, y en la oscuridad vi el destello de varios rostros. Eran los encapuchados. Su murmullo se elevó, repitiendo palabras que no entendía. Me volví hacia Carlos, pero ya no estaba a mi lado. «Carlos, ven aquí», grité con toda mi fuerza, pero mi voz se perdió en el mar de susurros. Cuando la luz regresó, vi la figura de Carlos, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía, ya no era el hombre que amaba. «¿Mariana?», dijo con voz temblorosa, pero el tono era diferente, como si hablara una entidad que había tomado su lugar. El cambio era sutil, pero palpable. El aire tenso se transformó en una presión casi insoportable. «Carlos, por favor, no me dejes», grité, mientras el terror se apoderaba de mí. La mujer sonrió, y no era una sonrisa de consuelo, sino una que dejaba ver secretos oscuros. «El ciclo debe completarse, querida. Tú sabes lo que hay en juego». Su voz se deslizó dentro de mí, despertando recuerdos, visiones de un pasado que creía haber olvidado. De repente, todo se tornó borroso. Los rostros de los encapuchados empezaron a transformarse. Uno de ellos se acercó y en un instante, su máscara cayó, revelando a alguien que conocía. Era mi madre. Mis manos temblaron. No podía creer lo que veía. «¿Tú? ¿Qué haces aquí? No puede ser». Su presencia era un golpe en la cara, una traición profunda. Mientras el caos aumentaba a mi alrededor, comprendí que no solo estaba enfrentando a desconocidos, sino a secretos familiares enterrados. «Tu sangre es nuestra conexión», dijo mi madre, su voz resonando en la habitación como un canto de sirena. «Debes elegir entre huir o aceptar lo que eres». Las palabras retumbaban en mi cabeza. «¿Qué soy?», pregunté, la angustia transformándose en desesperación. La multitud giró su atención hacia mí, los murmullos se intensificaron, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Justo en ese momento, la muñeca levantó su mano, y el ambiente estalló en una colisión de luces. El brillo me cegó un instante, y cuando la visión regresó, vi a Carlos nuevamente. Pero en sus ojos había algo que no podía ignorar. Una chispa de entendimiento, de complicidad. «Mariana, todo esto lo hemos tenido bajo control. Lo que estás viendo es solo el principio». La revelación me atravesó como un rayo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome traicionada y confundida a la vez. La muñeca, en su grotesco esplendor, comenzó a reír, y la habitación retumbó con el eco de sus risas. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, una explosión resonó fuera de la habitación. Las paredes comenzaron a crujir, y al abrirse una grieta en el suelo, una sombra emergió. La figura oscura parecía cobrar vida, y su forma era inquietante. Con un solo movimiento, la realidad se desdobló ante mí. «¡No!», grité, mientras intentaba contener el impulso de caer en el abismo. El destino de todos los presentes pendía de un hilo. Las conexiones que creía conocer eran ahora un laberinto de traiciones y secretos. Mi corazón latía con fuerza, y me di cuenta de que estaba en el centro de algo más grande, algo que no podía comprender. La figura oscura se acercaba, y en su interior percibí la esencia de los que había perdido. «Tú eres la clave, Mariana. Tu elección marcará el fin o el inicio de todo». Y en ese instante, un grito rompió el aire, el llanto de mi bebé. Reaccioné instintivamente,
Pero antes de que pudiera moverse, la figura oscura extendió su mano y Carlos fue absorbido. Su grito se perdió en un instante. ¡No, Carlos! Mi grito resonó con desesperación mientras lágrimas me nublaban la vista. De repente, la muñeca dejó de reír y el silencio llenó la habitación. Todos los ojos se posaron en mí, esperando mi respuesta. La presencia oscura se rió, pero no era una risa de alegría. Era un estruendo lleno de poder. La elección está ahora en tus manos, Mariana. ¿Salvarás a tu hija o a su padre? Las palabras me helaron la sangre. La decisión me aplastaba. Me giré hacia la multitud, y sus rostros eran un mar de desesperación y miedo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Grité, horrorizada. La mujer de blanco me miraba con curiosidad, como si disfrutara de mi tormento. No tengo que hacer nada. No seré parte de esto, respondí, casi sin creerlo. Pero la verdad era que el dilema se cernía sobre mí, una sombra oscura lista para devorar todo lo que amaba. Escoge con sabiduría, resonó la voz en el aire, y la habitación se iluminó con un brillo tenue. Una parte de mí gritaba la necesidad de huir, pero otra sabía que no podía dejar que se repitiera este ciclo. La verdad latía en mi interior, y fue la misma verdad que encadenaba a mi madre a este horror. De repente, los encapuchados comenzaron a murmurarse entre ellos. «No podemos permitir esto», decía uno. «Ella es un error que debemos corregir». Sus palabras aumentaron el pánico que me invadía. Miré la cuna, donde la muñeca se había transformado en una especie de guardiana, lista para proteger o consumir. Los ojos de todos estaban fijos en mí. La presión me aprisionó. ¿Entraría a ese círculo oscuro y perdería a Carlos por siempre? ¿O arriesgaría todo por mi hija? Ahora, un nuevo horror se instalaba en mi pecho. ¿Y si nunca había sido Carlos el mal? ¿Y si yo era la clave para liberar esa maldición? Y en ese momento de caos y desenfreno, la habitación se iluminó por completo, revelando un desenlace que cambiaría todo. Yo nunca había sido solo una madre. Mi destino era mucho más oscuro de lo que creía, y la elección que debía hacer traería consecuencias que reescribirían nuestra historia para siempre. La habitación estaba impregnada de un silencio escalofriante. La muñeca que había estado sonriendo ante mí ahora parecía cobrar vida propia. La risa de mi hija resonaba, pero ya no era la melodía dulce que había conocido. Era un eco distorsionado, como si algo más oscuro se escondiera detrás. A medida que mis latidos se aceleraban, sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible pesara sobre mí. La mujer de vestido blanco se acercó lentamente, su mirada fija en la muñeca. «Ella es el vínculo», repitió, con un tono casi reverente. Mis ojos se abrieron de par en par. La confusión y el miedo invadieron cada rincón de mi ser. ¿Qué vínculo? ¿Qué secreto estaba escondido aquí? Sin poder contenerme, avancé hacia la muñeca. En ese instante algo extraño ocurrió. Las paredes comenzaron a temblar y un viento helado sopló desde la nada, agitando los objetos a mi alrededor. La muñeca, con sus ojos ahora oscuros como un abismo, susurró mi nombre, y el pánico me invadió. «Mariana». Su voz sonó como un eco lejano, distorsionada, como si lo dijera desde el fondo de una tormenta. De pronto, la luz de la habitación se apagó, y en la oscuridad vi el destello de varios rostros. Eran los encapuchados. Su murmullo se elevó, repitiendo palabras que no entendía. Me volví hacia Carlos,
pero ya no estaba a mi lado. «Carlos, ven, aquí», grité con toda mi fuerza, pero mi voz se perdió en el mar de susurros. Cuando la luz regresó, vi la figura de Carlos, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía. Ya no era el hombre que amaba. «Mariana», dijo con voz temblorosa, pero el tono era diferente, como si hablara una entidad que había tomado su lugar. El cambio era sutil, pero palpable. El aire tenso se transformó en una presión casi insoportable. «Carlos, por favor, no me dejes», grité, mientras el terror se apoderaba de mí. La mujer sonrió, y no era una sonrisa de consuelo, sino una que dejaba ver secretos oscuros. «El ciclo debe completarse, querida. Tú sabes lo que hay en juego». Su voz se deslizó dentro de mí, despertando recuerdos, visiones de un pasado que creía haber olvidado. De repente todo se tornó borroso. Los rostros de los encapuchados empezaron a transformarse. Uno de ellos se acercó y, en un instante, su máscara cayó, revelando a alguien que conocía. Era mi madre. Mis manos temblaron. No podía creer lo que veía. «¿Tú? ¿Qué haces aquí? No puede ser». Su presencia era un golpe en la cara, una traición profunda. Mientras el caos aumentaba a mi alrededor, comprendí que no solo estaba enfrentando a desconocidos, sino a secretos familiares enterrados. «Tu sangre es nuestra conexión», dijo mi madre, su voz resonando en la habitación como un canto de sirena. «Debes elegir entre huir o aceptar lo que eres». Las palabras retumbaban en mi cabeza. «¿Qué soy?», pregunté, la angustia transformándose en desesperación. La multitud giró su atención hacia mí. Los murmullos se intensificaron, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Justo en ese momento la muñeca levantó su mano, y el ambiente estalló en una colisión de luces. El brillo me cegó un instante, y cuando la visión regresó, vi a Carlos nuevamente, pero en sus ojos había algo que no podía ignorar, una chispa de entendimiento, de complicidad. «Mariana, todo esto lo hemos tenido bajo control. Lo que estás viendo es solo el principio». La revelación me atravesó como un rayo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome traicionada y confundida a la vez. La muñeca, en su grotesco esplendor, comenzó a reír, y la habitación retumbó con el eco de sus risas. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, movimiento. La realidad se desdobló ante mí. «¡No!», grité, mientras intentaba contener el impulso de caer en el abismo. El destino de todos los presentes pendía de un hilo. Las conexiones que creía conocer eran ahora un laberinto de traiciones y secretos. Mi corazón latía con fuerza, y me di cuenta de que estaba en el centro de algo más grande, algo que no podía comprender. La figura oscura se acercaba, y en su interior percibí la esencia de los que había perdido. «Tú eres la clave, Mariana. Tu elección marcará el fin o el inicio de todo». Y en ese instante, mi bebé comenzó a llorar intensamente. «¡No! ¡Carlos!», grité. Su grito se perdió, y vi cómo era absorbido por la oscuridad. El grito resonó en mis oídos como un eco doloroso, mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor. La habitación estalló en un caos absoluto. El murmullo de los encapuchados creció, un clamor aterrador. Entonces, en medio del caos, algo asombroso ocurrió. La muñeca
abrió la boca y desde allí una luz brillante estalló, proyectándose sobre todos nosotros. La habitación se iluminó con una claridad sobrenatural. En ese momento, algo cambió. La figura oscura comenzó a transformarse, y antes de que pudiera darme cuenta, ahí estaba mi abuela, a quien había perdido años atrás. «Abuela», exclamé, asombrada y confundida. Su mirada llenó la habitación con una mezcla de amor y tristeza. «Has estado atrapada en la sombra. Siempre lo has estado. Es hora de que conozcas la verdad». Mis manos temblaron mientras las lágrimas surgían. Ella extendió su mano y la muñeca pareció reverberar con un poder desconocido. «No solo eres madre, Mariana, eres parte de nuestra historia. Este sacrificio no será en vano, pero debes enfrentarlo como una familia». La verdad me golpeó con fuerza, y en ese momento me di cuenta de que había creído que mi relación con Carlos había sido el centro de todo. Pero la verdadera lucha estaba en la sangre que corría en mis venas, una herencia antigua que nunca había entendido. «¿Qué significa esto?», pregunté, mi voz temblando. La habitación estaba llena de miradas atónitas. La mujer de blanco sonrió, como si esto hubiera sido parte de su plan. «Cada generación es la guardiana de secretos, y tú, Mariana, siempre has sido más fuerte de lo que piensas». Justo cuando estaba a punto de entender, un rugido ensordecedor resonó e hizo temblar mi mundo. La grieta en el suelo se hacía más profunda, y sentí que todo se desmoronaba alrededor. «Elige», gritó la voz oscura, ahora indistinguible, en el caos que se desataba. La figura de mi abuela retrocedió, y antes de que pudiera responder, un grito desgarrador emergió de la muñeca. Las últimas palabras de mi abuela retumbaron en mi mente. «Recuerda siempre, no es solo un sacrificio, es un legado». Y en ese instante, comprendí que la elección que iba a hacer no solo me afectaría a mí, sino a generaciones venideras. La habitación giró, y en el instante antes de que todo se desvaneciera, supe que nada volvería a ser igual. La habitación estaba impregnada de un silencio escalofriante. La muñeca que había estado sonriendo ante mí, ahora parecía cobrar vida propia. La risa de mi hija resonaba, pero ya no era la melodía dulce que había conocido. Era un eco distorsionado, como si algo más oscuro se escondiera detrás. A medida que mis latidos se aceleraban, sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible pesara sobre mí. La mujer de vestido blanco se acercó lentamente, su mirada fija en la muñeca. «Ella es el vínculo», repitió, con un tono casi reverente. Mis ojos se abrieron de par en par. La confusión y el miedo invadían cada rincón de mi ser. ¿Qué vínculo? ¿Qué secreto estaba escondido aquí? Sin poder contenerme, avancé hacia la muñeca. En ese instante, algo extraño ocurrió. Las paredes comenzaron a temblar y un viento helado sopló desde la nada, agitando los objetos a mi alrededor. La muñeca, con sus ojos ahora oscuros como un abismo, susurró mi nombre, y el pánico me invadió. «Mariana». Su voz sonó como un eco lejano, distorsionada, como si se dijera desde el fondo de una tormenta. De pronto, la luz de la habitación se apagó, y en la oscuridad vi el destello de varios rostros. Eran los encapuchados. Su murmullo se elevó, repitiendo palabras que no entendía. Me volví hacia Carlos, pero ya no estaba a mi lado. «Carlos, ven aquí», grité con toda mi fuerza, pero mi voz se perdió en el mar de susurros. Cuando la luz regresó,
Vi la figura de Carlos, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía. Ya no era el hombre que amaba. Mariana, dijo con voz temblorosa, pero el tono era diferente, como si hablara una entidad que había tomado su lugar. El cambio era sutil, pero palpable. El aire tenso se transformó en una presión casi insoportable. «Carlos, por favor, no me dejes», grité, mientras el terror se apoderaba de mí. La mujer sonrió, y no era una sonrisa de consuelo, sino una que dejaba ver secretos oscuros. El ciclo debe completarse, querida. Tú sabes lo que hay en juego. Su voz se deslizó dentro de mí, despertando recuerdos, visiones de un pasado que creía haber olvidado. De repente, todo se tornó borroso. Los rostros de los encapuchados empezaron a transformarse. Uno de ellos se acercó y en un instante su máscara cayó, revelando a alguien que conocía. Era mi madre. Mis manos temblaron. No podía creer lo que veía. «¿Tú? ¿Qué haces aquí? No puede ser». Su presencia era un golpe en la cara, una traición profunda. El caos aumentaba a mi alrededor, y comprendí que no solo estaba enfrentando a desconocidos, sino a secretos familiares enterrados. «Tu sangre es nuestra conexión», dijo mi madre, su voz resonando en la habitación como un canto de sirena. «Debes elegir entre huir o aceptar lo que eres». Las palabras retumbaban en mi cabeza. «¿Qué soy?», pregunté. La angustia transformándose en desesperación. La multitud giró su atención hacia mí. Los murmullos se intensificaron, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Junto a la muñeca, algo se agitó. Era un destello que cortaba el aire, inundando la habitación de luces y sombras. En un instante, el lugar se transformó. Una grieta en el suelo se abrió de par en par, tanto que parecía un abismo, una boca oscura devorando todo a su paso. Y de allí emergió una voz que me resultaba familiar, cargada de una sabiduría ancestral. «Mariana, debes decidir. La verdad no es lo que imaginas». Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Ante mí, la figura de mi abuelo, un hombre que había muerto años atrás. «Abuelo, ¿eres tú?», murmuré, incapaz de procesar la realidad. Su mirada tenía una mezcla de tristeza y orgullo. «Siempre he estado a tu lado, pero la verdad de nuestra familia ha sido un secreto pesado». Los murmullos de los encapuchados crecieron en una cacofonía, mientras mi abuelo continuaba. «La maldición no es solo sobre lo que has vivido. Eres la portadora de un legado que trasciende generaciones. Carlos no es quien parece. Él es la llave, pero también el guardián de nuestra condena». Las palabras me golpearon como un rayo. Miré a Carlos, cuyo rostro se había transformado en un mar de confusión y temor. «¿Qué dices?», balbuceó, cada sílaba un intento de entender. Pero ya no era el hombre que amaba. Ahora era un extraño, un enigma. Mi pecho se apretó al reconocer el dolor en su mirada. «No, Carlos, dime que no es verdad». De repente la muñeca se deslizó de la cuna hacia el abismo abierto, como si tuviera voluntad propia. En un gesto de desesperación, estiré la mano para detenerla, pero era demasiado tarde. La figura oscura del abismo devoró la muñeca, y un grito ensordecedor resonó. La habitación tembló, y con ella todo se oscureció. La grieta se cerró de golpe,
atrapando a mi abuelo y a Carlos en una tumba de silencio sepulcral. Un instante de quietud, y luego el caos. La mujer de blanco gritó de rabia, y la energía en la habitación creció, amenazando con consumirlo todo. Los encapuchados comenzaron a dispersarse, murmurando oraciones, haciendo un círculo a mi alrededor. El sacrificio fue en vano, decían, mientras la realidad se retorcía y giraba a mi alrededor. Sentí que el suelo se iba de debajo de mis pies. «Mariana, debes decirlo», gritó mi madre, pero la confusión me atrapaba. Me encontraba atrapada en un ciclo interminable, cuestionando si realmente alguno de ellos había sido la verdad que conocía. En un instante quedó claro que el horror apenas comenzaba. La noche cerró su manto sobre mí, y en la oscuridad una revelación me impactó. Tal vez el verdadero legado no era el que había heredado de mi familia, sino lo que ahora yo decidiría. La luchadora despertó en mí, y con una determinación renovada, supe que debía enfrentar lo que vendría, sea lo que fuere. Pero al mismo tiempo, comprendí que no estaba lista para la verdad que se avecinaba. ¿Qué más podrían ocultar? ¿Qué me habían ocultado hasta ahora? La habitación temblaba, y el aire era un torbellino. El miedo y la desesperación. «No», grité, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo de mí. La mujer de blanco se acercó, y sus ojos llenos de locura me miraban con una intensidad escalofriante. «El sacrificio debe hacerse, Mariana», dijo, su voz un susurro que se convertía en un grito eterno. Con un impulso desesperado, mi mirada se centró en la cuna. A mi lado, el rostro de mi hija estaba iluminado por la luz pulsante, y durante un breve instante, su risa inocente atravesó el horror. Ese brillo en sus ojos, ese amor puro, eso era lo que necesitaba salvar. «Tú no puedes llevarme», exclamé, moviéndome hacia los encapuchados. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando y temiendo la inminente ruptura del ciclo. Pero no podía dejar que la oscuridad me arrastrara. Necesitaba decidir. Si alguna vez amé a Carlos, debo salvar a nuestra hija. Me repetía como un mantra. De repente, el eco de las palabras de mi abuelo resonó en mi mente. «La verdad no es lo que imaginas». Esa frase vibraba, burbujeante de significado. Miré a los encapuchados, y luego hacia la figura tenebrosa que se acercaba. Sí, este era mi momento. «Basta», grité, y el grito resonó, como si la habitación misma hubiera temblado. «No será un sacrificio, seré el puente, no el cordero de una ofrenda. Si hay que elegir, yo soy la única que debe decidir, y mi amor por mi hija es más fuerte que cualquier oscuro pacto». Las sombras titilaron, la mujer se detuvo, y el silencio se hizo palpable. En ese instante vi cómo el poder de la oscuridad comenzaba a desvanecerse ante la luz de mi determinación. Mi madre, a mis espaldas, murmuró algo sobre la conexión de la sangre. Cada palabra era un hilo que tejía la verdad de su legado en mí, el legado de luchar. «¡Ábrete!», imploré a la grieta en el suelo que amenazaba con tragarnos a todos. «Nadie más será sacrificado por esta locura». Y de pronto todo cobró sentido. La muñeca, la luz, la conexión con mi hija, todo era parte de la respuesta. Con un impulso, levanté mi brazo hacia el abismo y grité: «¡Libéranos!». La habitación vibró, y la grieta comenzó a cerrarse lentamente. Las sombras temblaban, y el eco de las risas se desvanecía, dejando un vacío de horror. Los encapuchados retrocedieron, aturdidos,
Carlos, aunque atrapado en la oscuridad, me miraba con ojos llenos de amor y reconocimiento. Estaba allí, en ese abismo, pero no estaba perdido. Todo estaba mirando hacia mí. Con un último destello, el abismo se selló y la luz envolvió a todos en un abrazo cálido y reconfortante. La atmósfera pesada se disipó lentamente, y con ella las sombras que tanto habían aterrorizado a mi familia. Sentí como el peso del pasado se aligeraba, como si una nube oscura se deshiciera. «Lo hicimos», susurró Carlos, acercándose. «Juntos elegimos bien». Abracé a mi hija y la calma se extendió sobre nosotros. Pero en mi corazón sabía que los ecos de esa noche siempre estarían presentes. Había arriesgado todo, incluso a mi familia, para romper el ciclo, desafiado lo que muchos no se atreverían a enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse y una voz resonó en el aire. «La historia no termina aquí. Recuerden siempre sus elecciones». Y con eso, la habitación dejó de existir. Desperté en nuestro hogar, la tranquila cuna de mi hija a mi lado, y todo parecía tan normal. Pero ya nada sería lo mismo. Comprendí que, aunque había salvado a mi familia de las sombras, las cicatrices de ese legado nos acompañarían siempre. Y así, nuestra historia acababa con una nueva luz. Pero el misterio de lo que vendría y cómo lo enfrentaríamos permanecía en el aire. Si has llegado hasta aquí, debes suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguemos a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y no esperes ni un segundo más. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Hazlo ya. Tú, como verdadero fan, sabes que estas acciones son vitales.